Ships in the making, bound for a distant shore, world for the taking, men gone forevermore, boarding and setting sail. Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela, Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla. Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, nos disponemos a realizar este programa radiofónico llamado Sexto Continente, que lunes y viernes de 8 a 9 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias, realizamos aquí en directo en Radio María España. Hoy es 24 de julio, mañana, día 25, es el día del apóstol Santiago, patrono de España. Y en ese día se cumple un aniversario, porque fue un 25 de julio de 1968 cuando San Pablo VI publicó la encíclica Humane Vitae. Se cumplen 58 años de eso. Bueno, entonces, ¿por qué traigo a colación en la entradilla de este programa esto? Porque nos hemos llevado una grata sorpresa, ha sido Infocatólica, el medio que ha dado noticia de una iniciativa, que además no es nueva, sino que anualmente hace la Conferencia Episcopal estadounidense en torno a esta celebración de la Humane Vitae. Anualmente la Conferencia Episcopal estadounidense organiza la Semana de la Planificación Familiar Natural, promoviendo los métodos naturales de fertilidad como alternativa ética y científicamente fiable frente a la anticoncepción. Entonces, un año más han lanzado su campaña anual de concienciación, ¿no?, de la planificación familiar natural. Y va a concluir mañana esa campaña. El lema de este año es diseñada por Dios, guiada por el amor, abierta a la vida. Esta es la planificación familiar natural. Repito, diseñada por Dios, guiada por el amor, abierta a la vida. Bueno, pues es una campaña que incluye carteles, notas para homilías, materiales para redes sociales, propuestas de actividades dirigidas a parroquias, hospitales, pastoral universitaria, etcétera, etcétera. Es una campaña que económicamente la suele financiar los Caballeros de Colón, y así se lleva haciendo anualmente, ¿no? Bueno, ¿y por qué digo yo que nos ha sorprendido gratamente comprobar eso? Porque es que si hacemos una comparativa, hay que reconocer que el hecho de que en una conferencia episcopal del peso de la de Estados Unidos tengan la conciencia de decir, este es un tema clave, no podemos abandonarlo, tenemos que reconocer que en otros muchos lugares del mundo estamos pecando por un silenciamiento que casi parece como que estamos tirando la toalla, ¿eh? Y un silencio prolongado sobre la verdad no es neutral, acaba convirtiéndose en una negación práctica de esa verdad, ¿eh? Cuando una verdad se convierte en tabú porque ya nadie la predica, el silencio termina haciendo el trabajo de la negación. Entonces, es que claro, tenemos que proclamar delante del mundo las razones por las que la anticoncepción es inmoral. Tenemos que proclamarlo con contundencia, tenemos que argumentarlo, ¿no? Entonces, la Humane Vitae reconocía que el matrimonio no ha sido pensado por Dios exclusivamente para la procreación. Claro que es el lugar en el que Dios ha querido que la vida venga al mundo, pero también subrayaba cómo la sexualidad tiene también la finalidad de la expresión y la entrega del amor, ¿eh? Y la Humane Vitae decía, por algo Dios hizo que la naturaleza humana, en ella pues exista, ¿no?, esa atracción más allá de los días fértiles. O sea, también en los días infértiles
existe esa atracción entre el hombre y la mujer para esa expresión del amor en el seno del matrimonio. Por tanto, la Humanity hablaba de la importancia de ejercitar la paternidad responsable, que es un discernimiento, el discernimiento de si Dios ha creado la propia naturaleza, ha dejado inscrita en la propia naturaleza la posibilidad de expresarse el amor en los días fértiles o en los días infértiles. Bueno, tiene que haber obviamente un discernimiento de cuándo el amor se expresa en los días fértiles y en los días infértiles, buscando siempre la voluntad de Dios, ¿no? Pero este recurso a los métodos naturales del control de la natalidad, que los métodos naturales no es otra cosa que el conocimiento, ¿no? El conocimiento, hay distintos métodos, ¿no? El método sintotérmico quizás es el más, más científicamente más probado, el que complementa el método Billings, etcétera. Bueno, estos métodos naturales de control de la natalidad presentan a los padres, a los esposos, como intérpretes inteligentes de la voluntad de Dios en sus vidas. Tienen que discernir la voluntad de Dios en sus vidas, ¿no? Para ver cuándo se expresan su amor en días fértiles o en días infértiles. Son intérpretes de la voluntad de Dios, no árbitros de la vida. Nosotros no somos dueños de la vida, no somos árbitros de la vida, somos intérpretes de la voluntad de Dios. Estamos siempre abiertos a esa voluntad de Dios. Pero obviamente entendemos que los métodos anticonceptivos no son una tecnología neutral. Están tratando la fertilidad como si de una patología se tratase, como si la fertilidad fuese una patología contra la cual yo tengo que medicarme. Sería absurdo, ¿no? Que alguien se medicase pues para impedir pues una finalidad natural de la naturaleza, que alguien se medicase pues para no oír, para perder audición. Pero bueno, ¿cómo haces eso? Si la naturaleza es la que te da la audición, tú no puedes medicarte para perder audición. Bueno, pues pongo un ejemplo para entender que no es absurdo recurrir, ¿no? Recurrir a la ciencia para anular funciones naturales. Lo que hay que hacer es saber vivir equilibradamente con ellas. Y eso es lo que es la planificación familiar natural. Esto de tratar la fertilidad como si fuese una patología acaba haciendo que al final se acabe viendo el embarazo no como un don de Dios, como una manifestación de la voluntad de Dios, no, sino como algo contra lo que hay que prevenirse en el llamado sexo seguro, como si la fecundidad fuese enemiga de nuestra felicidad. Se acaba rompiendo el vínculo entre el amor y la procreación, y entonces viene un auténtico desastre, como proféticamente anunció San Pablo VI que iba a ocurrir. San Pablo VI dijo, ¿no?, hace 58 años, y además lo dijo poniéndose el mundo por montera, porque lo dijo en julio del 68, o sea, 2 meses después del mayo del 68, con aquella revolución sexual. A eso se llama ser profético y ponerse el mundo por montera. O sea, diciendo lo que había que decir en contracorriente absolutamente. Él dijo, si separamos no artificialmente la sexualidad de la procreación, que eso es lo que hace la anticoncepción, acabaremos separando la sexualidad del amor. No. Eso es ser un pesimista, no. Precisamente la anticoncepción nos va a permitir amar libremente. Ya. El Santo Padre insistió que no, que si separamos la sexualidad de la procreación, vamos a terminar separando la sexualidad del amor. Y así ha sido. Y a los hechos nos remitimos, ¿no? Y esto es verdaderamente lo que ha acontecido. Con lo cual tenemos que aprender de esta iniciativa de la Conferencia Episcopal Estadounidense, que un año más, lo hace todos los años, pasa que este año algún medio de comunicación se ha hecho eco y nos está llamando la atención. Oye, anualmente, Semana de la Planificación Familiar Natural. Tenemos que, obviamente, existen muchísimos intereses económicos, porque claro, la planificación familiar natural, ¿quién gana dinero con ella?
¿Qué empresa vende qué producto? Bueno, pues claro, pero hay razones profundamente, ¿no? de éticas de profunda conveniencia de que hagamos un rechazo pleno de la anticoncepción, bien sea por métodos fármacos, por métodos barrera, por métodos quirúrgicos, es igual, es igual. ¿eh? La planificación familiar natural es la única manera digna de llevar adelante ese discernimiento sobre la paternidad. Además, es la que más me ayuda a entender que el hombre propone y Dios dispone. ¿Sabes? Esto es así. El hombre propone y Dios dispone. Y no viene la anticoncepción y se antepone. ¿Sabes? Porque claro, luego ocurre que acaba ocurriendo que cuando la anticoncepción se antepone, luego al final sí falla. La anticoncepción, pues se pasa a la anticoncepción de emergencia, entre comillas, que así como se acaba llamando al aborto. Bueno, pues saludamos esta iniciativa de los obispos estadounidenses. Sí, nos lo hacemos ver, porque es que nuestro silencio sobre este tema, pues claro, es un silencio grave, ¿no? Un principio del que nunca se habla acaba siendo un principio del que se deja de vivir. Lo que no se proclama acaba por no creerse, y lo que no se cree acaba por no vivirse. Luego, señores, no hay que acomplejarse. Aprendamos, ¿no?, de nuestros hermanos en Estados Unidos que ponen anualmente este tema en el centro también de la vida pastoral. Repito el lema, ¿no?, con el que mañana se va a clausurar esta semana de la planificación familiar natural. Diseñada por Dios. Dios lo diseñó en la naturaleza humana. Nos hizo con ciclos fecundos e infecundos. Diseñada por Dios. Guiada por el amor. Sí, porque esta filosofía de la planificación familiar natural está educándonos a amar, también educándonos a saber esperar, no viviendo la sexualidad como mero impulso, ¿no?, sino como un amor que libremente se expresa, diseñada por el amor, guiada por el amor y abierta a la vida. Y abierta a la vida. Sexto Continente es un programa que tiene interacción con los que sois usuarios de redes sociales, en Instagram y en Twitter a través de la cuenta @obispo_munilla y en Facebook a través de la página que lleva mi nombre personal de José Ignacio Munilla. Los programas anteriores de Sexto Continente los tenéis a vuestra disposición tanto en el podcast de Radio María como en el canal de YouTube En Ti Confío, también en los canales de iVoox, Spotify, Amazon Music. Ahí se publica el podcast de Sexto Continente. También puede accederse a él desde la página web multimedia www.enticonfio.org. Allí podéis también encontrar otros muchos materiales. Y por último, para quienes prefieran la comodidad del WhatsApp o también del Telegram, ¿no?, pues pueden recibirlo por WhatsApp dándose de alta en el canal de WhatsApp que tiene este número, 625 568 568. Obviamente, cuando uno lo hace desde el extranjero, desde fuera de España, marcando por delante más 34 y el número es 625 568 568. Uno guarda ese número en su teléfono y manda a ese número un mensaje de alta WhatsApp. También puede ser bueno que diga desde qué país se da de alta, o si es sacerdote también puede indicarlo. Bueno, pues vamos adelante en el programa de hoy de Sexto Continente y me voy a hacer eco de una noticia internacional de esas que suelen tener poco eco, pero que yo creo que son muy importantes, muy importantes. Últimamente, claro, es que el fútbol se lo come todo. Y si a eso añadimos las corrupciones políticas de nuestros gobernantes, entre el fútbol y las corrupciones políticas, muchas cosas
importantes pasan desapercibidas. Y yo quiero quiero hacer referencia a una en concreto, ¿no? Ha acontecido un hecho de ámbito internacional que enfrenta dos cosmovisiones, ¿eh? Dos cosmovisiones. Mm, bueno, todos hemos sido testigos de cómo en el último año ha habido un choque importante entre la administración Trump y la Santa Sede. Hubo un momento que en torno a la guerra de Irán, Donald Trump hizo una acusación, una acusación al Papa así directa, tachándole de complicidad, ¿no? Con Irán, por el hecho de que el Papa había dicho que esa guerra desatada en Oriente Medio es una guerra injusta, profundamente injusta. Entonces, no, el choque no era únicamente sobre guerra sí, guerra no. El choque era más de fondo, ¿no? Porque en el fondo la Santa Sede eh, ha subrayado, ¿no?, con fuerza a lo largo de todo el inicio de este pontificado, que no es sino continuación de un principio, ¿no?, la importancia de, para poder llevar la doctrina social católica adelante, la importancia de cuidar el principio de la multilateralidad, intentar fundamentar bien los organismos internacionales de arbitraje para intentar buscar un bien común en el mundo. La Santa Sede siempre ha hecho una apuesta por esto, ¿eh? ¿Por qué? Porque lo contrario, ya sabemos lo que es. Lo contrario es que el más poderoso es el que acaba aplastando al más débil. El más poderoso, el sheriff del lugar, es el que impone sus propias leyes según sus propios intereses, ¿eh? Y claro, y es verdad que muchos dicen, es que eso de la multilateralidad, eso de los organismos internacionales no funciona. Claro, y la Santa Sede, claro que dice que hay que mejorar mucho la multilateralidad y los organismos internacionales, hay que mejorarlos mucho para que funcionen, porque es que la alternativa de la ley del más fuerte seguro que no funciona. Y además, añado yo, no vale decir que no funciona la multilateralidad y los organismos internacionales no funcionan. Es que, claro, no vale decir que no funcionan cuando el que lo dice tiene una gran responsabilidad en que no funcionen. ¿De acuerdo? O sea, este es el marco del choque entre la administración Trump y la Santa Sede. ¿Y cuál ha sido la noticia? La noticia que ha saltado, ¿no? El 13 de julio, en concreto. Bueno, pues ha habido unas declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, importantes, en las que en ese día publicó un artículo en el Wall Street Journal y anunciando oficialmente, también lo dijo en rueda de prensa, anunciando una nueva estrategia de la administración Trump contra el Tribunal Penal Internacional. Esto obviamente forma parte de esos organismos internacionales que la Santa Sede dice que hay que cuidar para que exista un arbitraje internacional. Bueno, pues Estados Unidos, su secretario de Estado, ha anunciado el 13 de julio que van a hacer una estrategia contra ese tribunal. Se afirmó que Estados Unidos está dispuesto a desmantelarlo ladrillo a ladrillo, si fuese necesario. Son palabras literales del secretario de Estado, empleando todas las herramientas a disposición del gobierno. En concreto, el plan anunciado por Marco Rubio incluye ampliar las sanciones contra jueces y funcionarios de la Corte Penal Internacional, imponer restricción de visados y otras medidas contra quienes colaboren con la Corte Penal Internacional, ejercer presiones diplomáticas sobre todos los Estados miembros para reducir su apoyo político y financiero a la Corte Penal Internacional, promover cambios que impidan que el tribunal pueda ejercer su jurisdicción sobre los ciudadanos de Estados Unidos e Israel. Lo que viene a decir es que a los ciudadanos de Estados Unidos e Israel no les juzga el Tribunal Penal Internacional. ¿La razón? Pues porque dicen que ellos no han firmado el Estatuto de Roma y entonces no les pueden juzgar. Ya, claro, pero es que lo que el Tribunal
está juzgando no es a lo que esos ciudadanos estadounidenses o israelíes han hecho en su territorio, sino que han hecho fuera de su territorio, claro. Entonces aquí hay algo que es muy grave, que es el decir, si yo no he firmado, el Estatuto Internacional de esta Corte Penal Internacional, lo que yo haga en otros países, a mí no me pueden juzgar. Un momento, no le podemos juzgar de lo que usted ha hecho en su país, pero si usted viene, por ejemplo, a España y en España delinque, usted no puede decir, yo he delinquido y usted a mí no me puede juzgar. Perdón, estamos juzgando por lo que usted ha hecho en España. Y si lo ha hecho en España, usted tendrá que ser juzgado por las leyes que rigen aquí. Entonces, fijaros exactamente de qué estamos discutiendo, ¿no? Entonces es un anuncio tremendo, es un anuncio de decir, a ver, Estados Unidos va a ir a por ellos, ¿no? Vamos, que ya en este programa habíamos dado noticia, de distintos ataques que se habían hecho contra la Corte Penal Internacional, pero es que ahora se hace de una manera oficial, publicando un artículo y diciendo que además vamos a estrangular a cualquiera que le apoye de alguna manera, ¿no? Esto ha generado una movilización internacional de juristas, ¿m?, que se están movilizando en defensa de la Corte Penal Internacional. Entonces, este es el status questionis, ¿no? Y Washington sostiene fundamentalmente que este tribunal no puede ejercer jurisdicción sobre ciudadanos estadounidenses ni israelíes sin el consentimiento de sus estados, puesto que ellos no firmaron el Estatuto de Roma, desde el cual nació esta Corte Penal Internacional. Pero claro, la Corte Penal Internacional sostiene que ellos pueden ejercer jurisdicción cuando los presuntos crímenes que ellos juzgan han sido cometidos en el territorio de un Estado que sí está sometido a jurisdicción, de ese tribunal, independientemente de qué nacionalidad sea el que lo ha cometido. Bueno, obviamente el detonante fundamental de este lío, pues es Netanyahu, ¿no? Y los crímenes de guerra cometidos por Israel. Es el detonante fundamental, aunque no el único, porque este conflicto estalló en noviembre del 2024, cuando la Corte Penal Internacional ordenó el arresto de una orden internacional de detención contra el primer ministro israelí y el ministro de Defensa también, por supuestos crímenes de guerra relacionados con la guerra de Gaza. La administración Trump consideró esas actuaciones ilegítimas y que se estaban extralimitando. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Pues hacer sanciones económicas, restricciones de entrada en Estados Unidos contra magistrados, fiscales y todas las personas. Es decir, comenzaron a perseguir a los jueces. Ojo, porque es que fijémonos que aquí hay un principio que a los españoles, cuando escuchamos esto, nos suena mucho de lo que está ocurriendo en España en un contexto totalmente distinto, que los políticos pueden perseguir a los jueces cuando los jueces dicen lo que no les interesa escuchar, cuando los jueces están dictando sentencias contra sus intereses, ¿no? Eso en España nos suena algo conocido. También el sistema judicial está siendo perseguido, pero claro, mucho más solapadamente en España, porque es que, claro, estamos hablando de que se hace una persecución literal, de retirarles pasaportes, de quitarles la visa, o sea, de ir a por los jueces internacionalmente, ¿no? Y de ponerles sanciones muy fuertes, ¿no? Entonces, se les han puesto sanciones muy fuertes, ¿no? Incluso de no poder tomar aviones, líneas aéreas, o tener programas informáticos que tengan software de Estados Unidos. Entonces, estas medidas llegan a bloqueos de cuentas financieras, prohibición de operaciones económicas, o sea, es una auténtica persecución a los jueces. De allí que algunos juristas consideren que no estamos ante una simple disputa diplomática, sino ante una auténtica persecución. Entonces ha habido jueces, ha habido 3 magistrados de la Corte Penal Internacional, 3 magistrados, uno canadiense,
otro de Uganda y otro de Benín, que han presentado una demanda contra la administración Trump en ante la justicia federal estadounidense. Han, han diciendo estamos siendo perseguidos por la administración y estos tres jueces en junio, o sea, el mes pasado, han presentado una demanda en el tribunal ante la justicia federal estadounidense. Veremos a ver cuál es la resolución de esto, ¿no? Argumentan que las sanciones son ilegales y que constituyen un intento de castigar y coaccionar a jueces internacionales por decisiones adoptadas judicialmente. También cuestionan que el presidente de Estados Unidos pueda utilizar la legislación estadounidense sobre poderes económicos de emergencia para sancionar de esa manera a estos magistrados, porque Estados Unidos, la administración Trump, ha recurrido a una estrategia que es la de decir se le da capacidad o poder al presidente de Estados Unidos para que en casos, por ejemplo, pues de que un terrorista internacional pues no tenga acceso a fondos económicos, etc. Entonces se les ha considerado, se les está tratando a estos jueces de la Corte Penal Internacional con la legislación que se trata a los terroristas, pues para que no puedan hacer ningún tipo de transacción económica, etcétera. Es increíble que se recurra a ese caso de emergencia de lucha contra el terrorismo internacional y se le aplica a los jueces, vamos, ¿no? Es que fijaros, de esto se habla poco a nivel de medios de comunicación, pero es que estamos hablando de que estamos cambiando el orden internacional. Es que estamos cambiando el orden internacional. Además hay otra demanda que se está presentando en estos días. El 15 de julio, o sea, escasamente hace 9 días, ha habido 2 organizaciones estadounidenses que han presentado otras demandas contra la administración Trump. Estas son organizaciones estadounidenses judiciales que entonces, basándose en la primera enmienda de la Constitución estadounidense, sostienen que las sanciones contra los jueces de la Corte Penal Internacional les está también impidiendo a ellos, como asociaciones estadounidenses de jueces, nos está impidiendo a nosotros colaborar libremente con la Corte Penal Internacional, porque según esas sanciones, ellos también van a ser sancionados si colaboran con la Corte Penal Internacional. Entonces, estas asociaciones de jueces estadounidenses han presentado una querella contra la administración Trump. Su tesis es que el gobierno está restringiendo su libertad de expresión y de actividad política y jurídica. O sea que aquí se ha puesto en marcha una auténtica movilización internacional de juristas. Incluso ha habido una conferencia internacional con el título de Iniciativa Internacional por la Defensa de la Corte Penal Internacional. Esto es una cosa increíble, ¿eh? La finalidad de esta movilización internacional, pues hombre, es salvaguardar la independencia del Poder Judicial y responder a unas sanciones unilaterales que son injustas, que van contra jueces, funcionarios, porque ojo, ya no únicamente están persiguiendo a jueces, sino a funcionarios, a todos los que trabajan en la Corte Penal Internacional, ¿no? Y se quiere pues hacer una coalición mundial de abogados, expertos jurídicos, organizaciones de derechos humanos, para reforzar la protección jurídica, ¿no? Bueno. Entonces, bueno, ¿por qué todo este lío? Claro, es que Estados Unidos no tiene capacidad jurídica unilateralmente para abolir la Corte Penal Internacional, pero lo que sí que hace es estrangularla, persiguiéndola, poniéndola, pues como he dicho, bajo el catálogo de medidas de urgencia, como si fuesen unos terroristas internacionales, ¿no? Entonces, fijaros lo que he dicho, cómo aquí están teniendo lugar dos concepciones, pues la tradición después de la Segunda Guerra Mundial y la doctrina social de la Iglesia han apostado
Han apostado porque hay que reforzar los organismos internacionales. Porque es que, no porque las cosas hayan ido muy bien, no, la historia de los organismos internacionales no es de color de rosa, ya lo sabemos, ya, pero es que la alternativa es horrorosa. La alternativa es horrorosa. ¿Eh? Es la ley de la selva. ¿Eh? Es la ley de la selva. ¿Eh? Y además, la prueba de que todo esto es muy injusto es que, por ejemplo, pues Estados Unidos apoyó a la Corte Penal Internacional aplaudiéndola hasta con las orejas cuando ésta dictó contra Putin. Claro, cuando la Corte Penal Internacional dicta contra Putin por su invasión de Ucrania y dio también una orden de arresto emitida contra Putin, entonces Estados Unidos aplaudió con las orejas, ¿no? Y sin embargo, te dice, tú les persigue, no es que los contradigas, que los persigue a muerte cuando dictan otras cosas que contra alguien que es aliado de Estados Unidos. Es que claro, es que eso es no creer en la justicia, eso es pretender utilizarla, ¿no? Pretender estar por encima de cualquier. Entonces estamos viendo dos paradigmas, ¿no? Uno es el paradigma que dice, busquemos un bien común, el bien común. Nadie puede imponerse al resto del mundo, tenemos que buscar un bien común. Y el otro paradigma es el de, aquí yo soy el más fuerte, soy el que mando, y mando en todo lo que sea necesario, vamos, mando en la FIFA, mando en la Corte Penal Internacional y mando en lo que sea necesario, ¿no? Y si alguien ha sacado una tarjeta roja, pues ya me voy a encargar yo de que esa tarjeta roja no tenga validez, y si alguien ha dictado pues una persecución o una detención contra alguien, pues ya me voy a encargar yo de que el que vaya a la cárcel sea el juez y no el que ha sido condenado. Bueno, es que son dos paradigmas. Y creo que nosotros como católicos tenemos que tener cuidado de no dejarnos contaminar por lecturas ideologizadas. Perdonad que sea tan machacón. No podemos dejarnos contaminar por lecturas ideologizadas. Esto no tiene un pase de recibo. Se nos tienen que fundir los plomos cuando escuchamos noticias como estas. No nos podemos acostumbrar a este nivel de atropello de la justicia. Bueno, vamos a tener un momento de oración, escuchando un canto que yo he compartido en redes los días anteriores, porque se está viralizando mucho, ¿no? Una canción. Ora, aunque tengas miedo. Lo escuchamos. Ora aunque tengas miedo, ora aunque estés llorando, si te tiemblan las manos, igual sigue buscando. Hay días de rodillas, con la fe deshilada, pero aun con el alma rota, tu voz no queda callada, porque arriba te conoce, cuando aquí nadie entiende, y aunque el pecho se quiebre, tu clamor se sostiene. Ora, aunque tengas miedo, ora aunque estés llorando, porque en el cielo te escuchan con el corazón hecho pedazos. Ora aunque tengas miedo, no sueltes la esperanza, porque en el cielo te escuchan y tu nombre no se canta.
te conocen cuando aquí nadie entiende. Y aunque el pecho se quiebre, tu clamor se sostiene. Ora, aunque tengas miedo, ora, aunque estés llorando, porque en el cielo te escuchan con el corazón hecho pedazos. Ora, aunque tengas miedo, no sueltes la esperanza, porque en el cielo te escuchan y tu nombre no se cansa. Si se rompe tu voz, que hable tu herida. Si no puedes decir mucho, él entiende la ruina. Trae tu pan y tu llanto, trae tu miedo también, que en las manos del cielo todo vuelve a nacer. Ora, aunque tengas miedo, ora, aunque estés llorando, porque en el cielo te escuchan con el corazón hecho pedazos. Ora, aunque tengas miedo, y vuelve la mañana, porque en el cielo te escuchan y tu fe nunca se acaba. Continuamos esta edición del programa Sexto Continente y vamos a dar ahora un cambio de agujas, ¿eh? Vamos a tratar otro tema, que muchas veces suele, cuando alguien habla de esta cuestión, que es sobre la masonería, de lo que voy a hablar, pues solemos poner así pues un poco, fruncimos el ceño y decimos, ¿esto de qué va? ¿Eh? ¿Esto de qué va? Bueno, pues aprovechando que el día de San Pedro y San Pablo, el pasado 29 de junio, la Conferencia Episcopal Nórdica, de los obispos de Noruega, de Suecia, de Finlandia, etcétera, publicaron una carta dirigida a todos los párrocos, y aprovechando también que en el número de la revista Omnes, en su número de junio, sacaron, digamos, pues un número con este tema principal sobre la masonería y la iglesia, pues voy a abordar esta cuestión, ¿eh? Vamos a ver, aquí obviamente la tesis que voy a mantener es que hay que elegir entre la cruz o el compás, que no se puede pretender poner una vela a Dios y otra al diablo, ¿no? Eh, el compás, que es un poco una imagen no simbólica de la masonería, y la cruz de Cristo no son compatibles. Bueno, voy por partes. Eh, Voy a hablar también de esa carta, ¿no? ¿Por qué ahora ha salido a colación esta cuestión? Bueno, pues porque por lo visto en los países nórdicos se había subrayado mucho que es que existía un tipo de masonería muy cercana o muy compatible con el catolicismo, y que ese tipo de masonería blanda, etcétera, pues era asumible. eh, y entonces, bueno, pues los obispos de esos lugares han sacado una carta diciendo que no, que han hecho referencia a que han tenido, ¿no?, una relación con el dicasterio para la doctrina de la fe consultando este tema, y que la respuesta ha sido negativa. Bueno, pero vamos un poco a contextualizar las cosas, ¿no? Alguno dirá, bueno, pero ¿podría usted decir qué es la masonería? Porque es que oímos hablar de esa palabra y tampoco terminamos de entender qué es exactamente eso, ¿no? Bueno, los orígenes de la masonería están en el año 1717 en Inglaterra y 1773 en Francia, ¿no? Donde hombres económicamente poderosos, con contactos sociales influyentes, deciden constituir un grupo de poder, un lobby, podríamos decir, ¿no? Un lobby eh, que tiene una estructura, que tiene un pequeño núcleo central de personas
pocas personas, pero sumamente ricas y poderosas, que intentan permanecer en el anonimato y desde las bambalinas intentan influir en la organización del mundo, ¿no? Con un halo de secretismo. Bueno, eso es un poco el origen de la masonería, ¿no? Pero ocurre que, claro, que van teniendo como una orientación espiritual eh, claramente diferenciada de los principios de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces aquí esta es la cuestión. La Iglesia Católica desde el principio se pronunció contra la masonería. El primero en hacerlo fue el Papa Clemente XIII en el año 1738. Hubo, digamos, más declaraciones prohibiendo oficialmente bajo pena de excomunión a los católicos pues participar en las logias masónicas, ¿no? También lo hizo León XII en 1825. Es muy interesante ver que León XIII, ese papa, ¿no?, con el que comienza la doctrina social católica, y acordaros de que nuestro papa actual ha tomado su nombre, continuando, ¿no?, pues con ese número pasando del 13 al 14, que León XIII también él fue el que más profundizó. Él fue el papa que no se limitó a condenar la masonería, sino que en una encíclica eh, pasó del plano disciplinar al filosófico y teológico, argumentando de por qué estamos en contra de la masonería. Él se inspiró para eso, ¿no?, en la concepción de las dos ciudades de San Agustín. Por eso que también esto es interesante para conocer el espíritu de León XIV, ver cómo León XIII, inspirándose en la concepción de las dos ciudades de San Agustín, argumentó contra la masonería, ¿no? El eje de condena que hizo León XIII, ¿no?, contra la masonería es que la masonería es una especie de naturalismo filosófico. El naturalismo niega la revelación divina, los dogmas, la gracia, la autoridad papal. Subrayaba León XIII que el propósito masónico en el fondo es desmantelar las instituciones religiosas y civiles cristianas para sustituirlas por un orden en que es la sola razón, ¿no? Sola razón frente a los dogmas, etcétera, etcétera. Es una especie de, digamos, deísmo enfrentado al teísmo. ¿Qué es esto del deísmo con D de dedo y teísmo? A ver, el deísta cree en un Dios creador, arquitecto del universo, pero que no interviene para nada en el mundo. Es como un relojero que fabrica un reloj y le deja funcionando, ¿no? Ese es el deísmo. La masonería es profundamente deísta. Pero el teísmo, que claro, que es lo que nosotros creemos, ¿no? Somos teístas, creemos en Dios. No solo creemos en un Dios arquitecto del mundo que ha creado el mundo, sino que Dios que lo sostiene y actúa en la historia mediante su providencia. Dios está presente en la vida. Para un masón no está presente en la vida. Tú tienes que ocupar el lugar de Dios. ¿Mm? Esto es muy importante, ¿eh? Obviamente, para la masonería no cabe la revelación. El deísta conoce a Dios, lo deduce por la razón, por la observación de la naturaleza, pero niega la posibilidad de la revelación sobrenatural, de que Dios hable. Y para nosotros eso es clave. Dios se ha revelado, Dios ha hablado. Entonces esto es determinante, ¿no? Esto conlleva muchas cosas. Por ejemplo, pues para un deísta, para quien tiene esa concepción masónica, la oración de petición carece de sentido, porque Dios no modifica el curso del mundo y tampoco admitirá jamás milagros, por supuesto, ¿no? Para nosotros, sin embargo, para los teístas con T, la oración tiene un valor real porque Dios escucha y responde, ¿eh? Y responde. O sea que creemos que Dios es providente, cercano, que nos ama. Claro, son dos concepciones bien distintas, ¿no?
Entonces, digamos, pues León XIII fue un poco el que fundamentó el por qué filosóficamente, ¿no?, nos pronunciamos en contra, un católico, del teísmo. En el derecho canónico del año 1917 se castigaba con la excomunión la pertenencia a la masonería, y como en el derecho canónico de 1983 eh, no se hizo referencia a esa condena por excomunión por pertenencia a la masonería, claro, el hecho de que en el Código de Derecho del 83, que es el que rige ahora, no se mentase eso, pues eso es lo que hizo que muchos comenzasen a decir, bueno, pues entonces ya pertenecer a la masonería no está penado, no está tal. Bueno, lo cierto es que el hecho de que no estuviese en el derecho canónico no quiere decir que hubiese sido abrogado lo anterior, y por eso hubo declaraciones de la propia Iglesia subrayando que esa prohibición de pertenencia a la masonería continuaba en pie. Y la última declaración ha sido muy reciente, ha sido del 13 de noviembre del año 2023. O sea, todavía no son 3 años de que el Dicasterio para la Doctrina de la Fe, estando entonces el Papa Francisco, respondiese a una consulta de un obispo de Filipinas sobre si cabía o no cabía la pertenencia en este momento, y se volvía a insistir bueno, que la Iglesia se mantiene en su afirmación de que no es compatible la, mm, la pertenencia, ¿no?, a la Iglesia Católica y a las logias masónicas. Lo afirmaba con contundencia. Bueno, entonces, que la cruz y el compás no son compatibles, y en el fondo es obvio que, claro, con el paso del tiempo, ¿qué ha ocurrido? Mm, entre logia masónica y logia masónica hay muchas diferencias. De hecho, en este reportaje de la revista Omnes, al que he hecho referencia en el número de junio, se hace una entrevista a un tal Christoph Flipo, el cual pues ha sido masón durante 20 años, llegando también pues a tener, digamos, unos puestos importantes, a ser un maestro de la logia masónica, y que ha decidido, bueno, pues dejarla y volver al seno de la Iglesia Católica, etcétera, ¿no? Entonces, en la entrevista que le hacen a él, él dice, él habla del contexto francés, ¿no?, que él dice que hay dos tipos de masonería: una atea o laica, y la otra deísta, que es un poco a lo que yo me he hecho referencia, ¿no? El deísmo, que es creer en un Dios genérico, en un arquitecto creador del mundo, pero cerrados a su revelación. Él dice que también existe hoy en día una masonería abiertamente atea y laica, que pretende perseguir, ¿no?, todo principio religioso, pero existe esa otra, que es más bien la deísta, pero que sin embargo, pues hay que decir que la Iglesia Católica ha reafirmado la no compatibilidad, no únicamente con la atea laicista beligerante, sino también con la deísta, ¿eh? Con la deísta. ¿Por qué? Pues porque en el fondo son dos concepciones del mundo que no se pueden encontrar, porque es que la concepción de la masonería, estoy hablando ahora de no la atea beligerante, sino incluso la deísta, ¿eh?, es una convicción fundamentalmente relativista. Relativista. Fijaros, leo este párrafo de uno de los manifiestos masónicos, ¿no? La masonería es el único sistema que a lo largo del tiempo ha logrado mantener tanto la ideología como la práctica alejadas de todo dogma. La masonería puede entenderse, por lo tanto, como un movimiento para seres humanos de inclinación relativista en busca de ideales humanistas. Si algo le da alergia a un masón o a una filosofía masónica, es lo de los dogmas. Eso es como mentar, ¿no? O sea, es como el agua bendita para la niña del exorcista. Un masón no puede con la palabra dogma. Pues porque, claro, su fe relativista es incompatible con el hecho de que haya una palabra de Dios, por la que Dios se ha revelado al mundo, o una creencia firme por parte de la Iglesia de unos dogmas. Entonces, si algo confluye, ¿no?, en la masonería, es el relativismo. Es una concepción de la verdad
incompatible con la nuestra. Hay una parábola para ellos que es muy gráfica, ¿eh? De un tal Lessing, que es la siguiente. Si Dios tuviese en su mano derecha toda la verdad y en su mano izquierda tuviese el impulso constante y vivo hacia la verdad, y me dijera, elige, ¿qué eliges, la mano derecha o la mano izquierda? Yo me arrojaría con toda seguridad a la mano izquierda y le diría, Dios, dame esto, la verdad pura solo para ti. ¿Eh? Esta es una parábola del mundo masónico, como diciendo, si Dios me ofreciese, a ver, ¿qué eliges? ¿La verdad o el impulso que busca la verdad? Y diría, yo no elijo la verdad, elijo el impulso que busca la verdad. Curioso esta elección. Un masón dirá, yo no elijo la verdad, elijo el impulso que busque. Porque en el fondo es una opción relativista. Pero ¿de qué te sirve el impulso si el impulso no llega a alcanzar la verdad? ¿Por qué subrayas tanto que el hombre búsqueda, el hombre busca? Porque en el fondo es poner al hombre en el centro de la cosmovisión del mundo, quitándole a Dios de la verdad. El que le parece que el valor supremo es la búsqueda de la verdad y no la verdad misma, está poniendo su subjetivismo en el centro de todo. Entonces, de aquí, pues eso, ¿no? Pues el hecho de que ellos rechacen todo dogma y que subrayen que, que ellos tienen su particular escenificación cuasi litúrgica, porque en el mundo masónico, pues de una manera más guardando más las formas o más adoptadas a nuestros días, existe una especie como de convivencia litúrgica de la masonería, con sus propias liturgias, con sus propias fórmulas, ¿no? Un poco imitando a las religiones en actos cuasi litúrgicos, ¿no? En los que se subraya sus principios y su búsqueda eh, de, de una fraternidad universal, de unos principios éticos universales, de un bien común, que obviamente, ¿no? Pues que como no nos va a gustar a nosotros hablar de bien común, pero es excluyendo, fijaros bien, es excluyendo la gracia, excluyendo el que Dios intervenga en la historia, excluyendo la religiosidad, cambiando la religiosidad por una especie de humanismo convertido en religión. Esta es un poco, digamos, la concepción de Dios que tiene la masonería, ese gran arquitecto universal, ¿no? Y por esto, digamos, pues ha habido, digamos, que afirmaciones contundentes de renovar desde esta carta que ha escrito, ¿no? Pues el pasado día de San Pedro y San Pablo, los obispos nórdicos, después de ese decreto de ese nuevo documento de la Dicasterio para la Doctrina de la Fe, diciendo que no, que es incompatible. Mientras que las iglesias evangélicas protestantes, sin embargo, ellas tuvieron su revisión del asunto y las iglesias evangélicas dejaron a la conciencia de cada cristiano la valoración de la posibilidad de pertenecer a la masonería. O sea, las iglesias evangélicas llegaron hasta ahí. Pero la iglesia católica se mantiene diciendo que hay una incompatibilidad entre una cosa y la otra. Por mucho que existan distintas corrientes dentro de la masonería. Obviamente que hay concepciones muy distintas, pero es que en el fondo hay un rechazo de fondo, que es que esto se está presentando, en el fondo la masonería siempre ha nacido como una especie de religiosidad alternativa, sin gracia de Dios, sin la presencia de Dios, excluyendo la necesidad que el hombre tiene de Dios para llegar a la perfección humana. Aquí en el fondo volvemos a tener un problema antropológico, es el olvido de que existe un pecado original y de que el hombre necesita ser redimido. ¿Sabéis con quién confluye muy bien la masonería y este principio, digamos, religioso del arquitecto del mundo? ¿Con quién confluye muy bien? ¿Con quién se casa muy bien la masonería? En efecto, muchos habéis adivinado, con la nueva era. La nueva era y este principio masónico se llevan muy bien,
porque la nueva era pues está buscando pues una purificación del corazón, en tal, un tipo de espiritualidad desligada de la religiosidad, de la gracia de Dios, de la necesidad de que Dios sea nuestro Señor, aquel que nos salve. Es excluir al Dios Salvador. Bueno, pues damos, por lo tanto, nos saludamos esa carta de los obispos nórdicos sobre la masonería y nos da pie pues para que hagamos una renovación de qué es lo que decimos los católicos, ¿no? Nos ha servido esa carta pues para ponernos un poco al día, ¿no? Sobre algo que a veces nos suena como muy lejano. Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo. Breathe the arrow in the air. Make your mark and leave it hanging there. Be the first to turn around. Take the lead to land on higher ground. Finaliza en Radio María Sexto Continente, dirigido por el obispo de Orihuela Alicante, Monseñor José Ignacio Munilla.